Era un día gris de agosto de 1988, de esos en que el cielo de Ciudad de México parece cargado de nubes que no saben si llover o simplemente quedarse a mirar. Llevaba 3 años trabajando como asistente de producción en Televisa, corriendo entre los foros de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, cargando cables, ajustando luces, pasando cafés a los actores y, a veces, escuchando las risas que salían de los ensayos como si fueran música. Mi trabajo era humilde, pero estar cerca de la magia de don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, me hacía sentir que formaba parte de algo inmenso, algo que hacía feliz a millones. Pero ese día no había cámaras, ni guiones, ni risas grabadas. Ese día, el mundo se sentía más pequeño, más apagado. Don Ramón, el gran Ramón Valdés, había fallecido, y yo estaba en su funeral, siendo testigo de algo que aún hoy, cuando lo cuento, me pone la piel de gallina y me aprieta el corazón. La funeraria estaba en una calle tranquila, con un aire pesado que se colaba por las ventanas entreabiertas. La sala no estaba abarrotada, pero sí llena de rostros que reflejaban el mismo dolor. Había compañeros de Televisa, algunos técnicos que habían trabajado con don Ramón desde los días de las películas en blanco y negro, actores de reparto que compartieron escena con él y familiares que hablaban en voz baja, como si temieran despertar algo. También había unos pocos fans, con los ojos rojos y pañuelos arrugados, que habían logrado entrar para despedir al hombre que, para ellos, no era solo un actor, sino el vecino gruñón pero noble de la vecindad del Chavo. Don Ramón, con su camiseta rota, su sombrero gastado y esa risa ronca que resonaba como un eco, se había ido, y el silencio que dejó era como un hueco imposible de llenar. Yo estaba en una esquina, cerca de una mesa con café tibio y galletas que nadie tocaba, tratando de no estorbar. Había conocido a don Ramón en los foros, aunque nunca fuimos cercanos. Era un hombre callado fuera de cámara, pero con una calidez que te hacía sentir en casa. Siempre llegaba con un cigarro entre los dedos, bromeando con los técnicos, preguntándoles por sus familias o contando algún chiste que hacía que hasta los más serios se rieran. Tenía una manera de mirar a la gente, como si realmente viera quién eras, y eso no se olvida. Cuando me enteré de su muerte, sentí como si me hubieran arrancado un pedazo de infancia, aunque solo era un asistente que apenas cruzaba palabra con él. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vi ese día en el funeral. Don Roberto llegó temprano, antes de que la sala se llenara. Entró solo, con su boina de siempre y un traje oscuro que parecía quedarle un poco grande, como si el luto no le sentara del todo. Su rostro estaba serio, pero no era la seriedad fría de quien solo cumple un protocolo. Había algo en sus ojos, una mezcla de dolor profundo y una chispa de determinación, como si hubiera venido con un propósito que iba más allá de decir adiós. Se acercó al ataúd, donde descansaba don Ramón, y se quedó ahí un momento, en silencio, con las manos cruzadas frente a él. No sé qué pensó en ese instante, pero juro que el aire a su alrededor parecía vibrar, como si estuviera teniendo una conversación muda con su amigo, una que solo ellos podían entender. La familia de don Ramón estaba cerca. Su hija, Carmen, estaba sentada en una silla, con la mirada perdida y un pañuelo hecho bola en la mano. Era una mujer joven, pero ese día parecía cargar con el peso de 1000 años. Sus hermanos, algunos con los ojos rojos, otros con la mirada fija en el suelo, estaban dispersos por la sala. Y entonces, entre los presentes, vi a 2 figuras que me dejaron boquiabierto: Germán Valdés, el legendario Tintán, y Manuel Valdés, conocido como el Loco Valdés, los hermanos de don Ramón. Tintán, con su porte de estrella de cine, estaba más apagado de lo que jamás lo había visto en sus películas, con el sombrero en la mano y una tristeza que no disimulaba. El Loco, siempre tan bromista, estaba inusualmente callado, con las manos en los bolsillos y una expresión que mezclaba dolor y nostalgia. Ver a esos 3 hermanos, íconos del cine y la televisión mexicana, juntos en un momento así, era como ver una página de la historia rota en pedazos. Don Roberto se acercó primero a Tintán, que estaba de pie cerca de una ventana, mirando hacia afuera como si buscara respuestas en el cielo gris. Los 2 se abrazaron, un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras. No escuché lo que hablaron, pero vi cómo Tintán puso una mano en el hombro de don Roberto y le dijo algo que lo hizo asentir lentamente.
Luego, don Roberto se acercó a el loco Valdés, que estaba sentado en una silla, jugueteando con un encendedor. Intercambiaron unas palabras breves, y por un momento, vi una chispa de risa en los ojos de el loco, como si don Roberto hubiera dicho algo que le recordó a su hermano en los viejos tiempos. Fue un instante fugaz, pero suficiente para hacerme pensar en las risas que esos tres hombres, Ramón, Germán y Manuel, debieron compartir en los camerinos, en los sets, en las noches de bohemia que solo los grandes saben contar. El funeral siguió su curso. Un sacerdote dio unas palabras, hablando de la vida y el legado de don Ramón, de cómo su talento había tocado corazones más allá de México. Los hermanos Valdés compartieron recuerdos. Tintán habló de cuando él y Ramón eran niños y se escapaban para ver películas en un cine de barrio, soñando con ser ellos los que aparecieran en la pantalla. Su voz, normalmente tan vibrante, temblaba, y más de uno en la sala se secó las lágrimas. El loco, por su parte, contó una anécdota breve pero hilarante sobre cómo Ramón una vez lo convenció de disfrazarse de mujer para una broma en un set, y cómo terminaron riéndose hasta las lágrimas cuando el director los descubrió. Fue un momento que sacó risas tímidas entre los llantos, como si don Ramón estuviera ahí, guiñándonos un ojo desde algún lugar. Yo, desde mi esquina, no podía dejar de mirar a don Roberto. Estaba sentado en la segunda fila, con la cabeza baja, escuchando cada palabra con una atención que parecía absorber todo el dolor de la sala. Pero había algo en él, una energía contenida, como si estuviera esperando el momento justo para hacer algo. Lo había visto así antes, en los foros, cuando tenía una idea para un sketch y la guardaba hasta que estuviera perfecta. No sabía qué tramaba, pero mi instinto me decía que iba a hacer algo grande. Cuando el servicio terminó y la gente empezó a moverse hacia el área donde se serviría un refrigerio sencillo. Café, pan dulce, algunas sodas, don Roberto se puso de pie y pidió la palabra. La sala, que había estado llena de murmullos, se quedó en silencio absoluto. Todos lo miraron, expectantes, desde los familiares hasta los fans que se apretujaban en las esquinas. Yo, apoyado contra la pared con una bandeja vacía en la mano, sentí que el corazón me latía más rápido, aunque no sabía por qué. Don Roberto se aclaró la garganta, se quitó la boina por un momento, como si quisiera desnudar su alma, y empezó a hablar. Amigos, familia, todos los que están aquí, gracias por venir a despedir a un hombre que no solo fue un gran actor, sino un gran ser humano. Ramón no era solo mi compañero, era mi hermano. No de sangre, pero de esos que la vida te regala y que valen más que cualquier cosa en este mundo. Su voz tembló, y vi como Carmen, la hija de don Ramón, se llevó el pañuelo a los ojos. Tintán, que estaba de pie cerca de la puerta, bajó la mirada, y el loco apretó el encendedor en su mano. Don Roberto siguió, contando cómo don Ramón llegaba al set con un cigarro colgando de la boca, bromeando con los técnicos, improvisando líneas que hacían que hasta los camarógrafos se rieran a carcajadas. Habló de cómo, fuera de cámara, Ramón siempre tenía tiempo para escuchar, para dar un consejo, para compartir un café. Pero entonces, su tono cambió, como si estuviera a punto de soltar algo que llevaba guardado en el pecho. Ramón siempre decía que lo más valioso que tenemos es lo que compartimos con los demás. Él compartió su risa, su talento, su corazón. Y hoy, quiero hacer algo en su nombre, algo que él hubiera aplaudido con esa sonrisa suya. Todos nos miramos, confundidos. Carmen levantó la vista, con los ojos brillosos. Don Roberto sacó un sobre del bolsillo de su saco y lo levantó para que todos lo vieran. Ramón dejó una familia hermosa, pero también dejó deudas. Deudas de hospital, de tratamientos, de una vida que no siempre fue justa con él. Yo no voy a permitir que su familia cargue con eso. Este sobre tiene un cheque que cubre todo lo que Ramón debía, y un poco más, para que sus hijos y su esposa puedan empezar de nuevo sin esa sombra. Un murmullo recorrió la sala, mezclado con jadeos y sollozos. Yo sentí que las piernas me temblaban. ¿Un cheque para cubrir todas las deudas? Sabía que don Ramón había estado enfermo, que los últimos años habían sido duros, con tratamientos caros y meses sin trabajo, pero no imaginaba que don Roberto haría algo así. Carmen se puso de pie, temblando, y se acercó a él. No dijo nada,
solo lo abrazó, y don Roberto la sostuvo como si fuera su propia hija, con una ternura que hizo que más de uno en la sala se rompiera en llanto, pero eso no fue todo. Don Roberto levantó la mano, pidiendo silencio otra vez, y continuó, con una voz que ahora sonaba más firme, como si estuviera anunciando algo que cambiaría el rumbo de las cosas: Ramón no solo dejó una familia de sangre. Dejó una familia en cada casa que veía el Chavo del Ocho. Él creía que la risa era una forma de enseñar, de unir, de sanar. Y en su honor, quiero hacer algo más grande. Con el permiso de su familia, voy a crear una fundación sin fines de lucro en su nombre, la Fundación Monchito. Sí, Monchito, porque así le decía él a su personaje, con ese cariño que ponía en todo. Esta fundación dará becas a niños de barrios humildes, para que vayan a la escuela, para que tengan libros, uniformes, un futuro. Pero no solo eso, también construiremos un centro comunitario en su nombre, un lugar donde los niños puedan aprender, jugar, soñar, y donde las familias puedan reunirse, como él siempre quiso que fuera la vecindad. La sala estalló en aplausos, pero no eran aplausos de teatro, sino de esos que salen del alma, mezclados con lágrimas y suspiros. Tintán, que había estado callado, dio un paso adelante y aplaudió con fuerza, con una sonrisa que era mitad orgullo, mitad tristeza. El loco Valdés, que no solía quedarse callado, gritó un "yeso, compadre", que hizo reír a varios, aunque su voz también estaba quebrada. Yo, desde mi esquina, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Una fundación sin fines de lucro? ¿Un centro comunitario? Era como si don Roberto quisiera que el espíritu de don Ramón viviera para siempre, no solo en la tele, sino en las vidas de miles de niños. Don Roberto no terminó ahí. Se acercó al ataúd, puso una mano sobre él, como si quisiera despedirse una vez más, y dijo, en voz baja pero clara: Ramón, esto es por ti. Para que tu risa siga viva, para que tu corazón siga tocando al mundo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia un grupo de niños que estaban en la sala, hijos de algunos de los presentes. Sacó un cuaderno pequeño de su bolsillo, uno de esos que siempre llevaba para anotar ideas, y empezó a dibujar. Eran garabatos rápidos, pero perfectos. El Chavo con su gorra, la Chilindrina con sus trenzas, don Ramón con su sombrero y su camiseta rota. Los niños lo rodearon, riendo, y él les dio los dibujos, uno por uno, con una sonrisa que parecía desafiar el peso de ese día. Guárdenlos, les dijo. Y recuerden que don Ramón siempre estará con nosotros, cada vez que rían con sus personajes. Pero la cosa no terminó ahí. Mientras la gente empezaba a dispersarse, don Roberto se acercó a Tintán y a el loco Valdés una vez más. Los tres se apartaron un poco, cerca de una ventana, y hablaron en voz baja. No sé qué se dijeron, pero vi como Tintán, con los ojos brillosos, puso una mano en el hombro de don Roberto y le dio un abrazo que parecía contener toda una vida de recuerdos. El loco, fiel a su estilo, soltó una broma que hizo reír a don Roberto, aunque fue una risa suave, de esas que salen cuando el corazón está partido. Fue un momento breve, pero poderoso, como si los tres estuvieran rindiendo homenaje a Ramón, cada uno a su manera. Tintán con su elegancia melancólica, el loco con su humor que escondía el dolor, y don Roberto con su inmenso corazón. Cuando don Roberto salió de la funeraria, el aire pareció aligerarse, como si hubiera dejado un pedazo de su luz en todos nosotros. La gente empezó a acercarse a la familia de don Ramón, ofreciendo condolencias, pero también palabras de admiración por lo que acabábamos de presenciar. Yo me quedé en mi esquina, recogiendo tazas vacías, tratando de procesar todo. El cheque, la Fundación Monchito, el centro comunitario, los dibujos para los niños, esos momentos con Tintán y el loco, era como si don Roberto hubiera decidido que el legado de don Ramón no solo debía vivir, sino brillar con una fuerza que nadie podría apagar. Más tarde, cuando la sala estaba casi vacía, hablé con Carmen. No pude evitar preguntarle qué le había dicho don Roberto al principio, cuando se acercó a ella. Me miró, con los ojos todavía rojos, pero con una calma que no tenía al llegar. Me dijo que mi papá siempre hablaba de nosotros, de cuánto nos quería. Que él y mi papá soñaban con hacer algo grande por los niños, algo que diera esperanza. Y que ahora, él iba a hacer ese sueño realidad, por los dos. No supe qué responder.
Solo asentí y seguí limpiando, pero en mi cabeza seguía dando vueltas la imagen de don Roberto, de pie frente a todos, hablando con una convicción que movía montañas. En los meses siguientes, supe que la Fundación Monchito se hizo realidad. Empezó a dar becas a niños de barrios pobres, y el centro comunitario, construido en un terreno donado en la periferia de la ciudad, se convirtió en un lugar lleno de vida, con clases, talleres, y hasta un pequeño teatro donde los niños representaban sketches inspirados en el Chavo. Cada año, en el aniversario de la muerte de don Ramón, don Roberto organizaba un evento para recaudar fondos, siempre con una sonrisa, siempre diciendo que era lo que su amigo hubiera querido. Ese día en la funeraria, en agosto del 1988, vi algo que no se explica con palabras. Vi a un hombre que no solo creó personajes que hicieron reír al mundo, sino que supo honrar a su amigo de una manera que tocó el corazón de todos los que estábamos ahí. Don Roberto no solo pagó una deuda o creó una fundación, nos dio una lección de lo que significa amar a alguien más allá de la vida, de cómo un gesto puede transformar el dolor en esperanza. Y cada vez que veo un capítulo de El Chavo y aparece don Ramón, con su sombrero gastado y esa mirada de bueno, pienso en ese funeral, en Tintán, en El Loco, en la Fundación Monchito, y en cómo Chespirito hizo que el legado de su amigo brillara como una estrella que nunca se apaga.